nosotros somos el grupo número 3 y estamos aquí en Miramar haciéndoles una pregunta a una señora, ¿cómo se llama? A la señora Cintia Dunque. A Cintia Dunque acerca de los cocolos, de un trabajo de investigación que nos mandó a hacer nuestro profesor Manuel Reyes del área de sociales. Este grupo está conformado por Agustín Garle, Chaldina Domínguez, Mileni Sánchez, Fiordalisa Reyes, que no pudo venir, y su servidora Alana Burgos. Cintia, hola. Doña Cintia. Doña Pues mira Cintia. la cara que tengo. Ok. ¿En qué tiempo vinieron los cocolos para la República Dominicana? Bueno, ellos vinieron, estábamos pensando en el siglo XIX, en el 1900. Ellos vinieron porque en sus países no había trabajo y encontraron que aquí en la República Dominicana, específicamente aquí en el este, en San Pedro de Macorís, habían todos esos ingenios azucareros y proveían bastante trabajo. Entonces ahí había trabajo para todos. Vinieron maestros, pastores, gente a cortar caña. Mi papá era mecánico y mi mamá nació aquí desde luego. Mi abuela ella era ama de casa y ella hacía, yo tenía una gran, o sea, era mucho trabajo que había para ella. Por ejemplo, mi abuelo trabajaba en la factoría de azúcar. Lo que era que hacía ahí, llenaba los sacos de azúcar. Llenaba sacos de azúcar, lo ponía a un lado y después venía otro y lo ponía. Y cuando él terminaba de trabajar ahí, él iba a su casa y él ahí tenía un ventorrillo, una tienda, donde vendía toda clase de frutas y de refrescos y todas las cosas que venden en esa tienda pequeña. Además de eso, él tenía un conuco que él iba y sembraba toda clase de frutas menores y de ensalada y toda esa clase de cosas. Así que él tenía un conuco donde él sembraba, trabajaba en la casa vendiendo y entonces también tenía su trabajo con el ingenio, que eso le proporcionaba, tú sabes, dinero para mantener a su familia. Así es que ellos vinieron porque allá no había trabajo, entonces aquí cogían cualquier trabajo que encontraban. Mi papá era mecánico y él trabajaba en el ingenio dirigiendo las máquinas que hacían el azúcar. Así es que habían de todo, muchos vinieron a cortar cañas, a picar caña, había que coger esa caña, la molían la molían en los molinos y entonces sacaban ese líquido y tú sabes, en todo eso se necesitaba mucha gente para trabajar. Así es que entonces habían pastores, desde luego, maestros, así que ellos hicieron sus propias escuelas, enseñaban en inglés. Por cierto que yo no fui a aprender inglés a su escuela, pero ellos enseñaban inglés en su escuela, en las iglesias, los cultos eran en inglés, en las iglesias. Y así el inglés se propagó de tal manera que mi abuelo nunca aprendió español. Pero ¿qué hago con eso? No, que ya usted la contestó esa pregunta. Deje que venga el otro. Bueno, vamos a ver. Bueno, como ya usted le dijo que vinieron a hacer sus padres aquí, en esto que usted nos pudo mostrar, aquí dice que su familia sigue la tradición, sus tradiciones culinarias y que incluso tienen un restaurante de cocina cocola. ¿Qué los inspiró a hacer esto? Bueno, lo principal era que éramos una familia muy unida y pensamos que esa comida que cocinaban los cocolos debía permanecer. Y entonces tratamos de cocinar esa comida. ¿Ustedes vieron el restaurante? Sí. Tratamos de cocinar esa comida. Ahora mismo no se está vendiendo mucha comida cocola, la que está vendiendo la comida regular. Pero la comida cocola era a base de pescado. Mi papá, por ejemplo, tenía que comer pescado todos los días porque ellos vinieron de las islas y de luego tenían alrededor agua, islas pequeñas y ellos pescaban para comer.
Así que el pescado, otra cosa que era muy común era el coco. ¿Y qué más comí? Bueno, por ejemplo, hay un plato del cual yo les puedo hablar que se llama fungi, que es diferente. Eso es harina de maíz, como lo probamos. Si usted le dice a alguien harina de maíz, no la quiere probar ni aquí ni allá. No le interesa comer harina de maíz. El molondrón se lo haya es una cosa babosa, que tampoco, no, yo no quiero molondrón. Pero cuando ellos vieron el molondrón con la harina de maíz, se hizo un plato que es fácil de comer. La harina de maíz ya no está tan dura como era, y el molondrón se va con la harina de maíz. Y eso era un plato que es favorito de los cocolos. Era favorito y es todavía, si usted va a la isla, usted ve que en todas las casas todo el mundo cocina con pescado, con bacalao, con toda clase de carne. Entonces dulce, ahí está con coneche y dulce de coco. Yo recuerdo a mi abuelo era el que hacía el dulce de coco en la casa. Y él tenía esa olla grande así. Y las mujeres venían y guayaban el coco. Y entonces le daban el coco, lo echaba ahí con azúcar y agua y lo ponía a cocinar. Yo me acuerdo de esa cocina. Y cuando él pensaba que estaba en el punto, él echaba todo ese dulce de coco en una mesa grande así. Y ese dulce de coco se quedaba ahí, entonces lo partía en pedacitos y lo vendía por pedacitos. Eran cuadritos los dulces de coco. Y entonces lo ponían en fundita y vendían eso. Y desde luego ahí quedaba mucho coco en esa mesa, porque cortando, picando. Y yo creo que por eso que yo no tengo dientes ahora, porque a mí siempre me tocaba mi funda de dulce de coco y de cualquier dulce más que mi abuelo se le ocurría. Y eso no es bueno para los dientes, no es bueno para la salud, no es para el azúcar, pero eso era lo que le hacían, un dulce de coco que a todo el mundo le encantaba. Yo quiero saber cómo es la cultura cocola. ¿Cómo es la cultura cocola? Elabora un poquito más en esa pregunta. ¿Cómo O así? sea, sus tradiciones, bailes. Las tradiciones, es decir, las tradiciones de los cocolos son las tradiciones de todo el mundo. Te levantas, te bañas, comes, y vas a la iglesia, y vas a la escuela, y vas a trabajar. Aquí en la República los cocolos, le llamaban cocolos especialmente porque algunos dicen que no podían decir la palabra tortola, que es una de las islas de donde ellos venían, y por eso le decían cocolo, y también que ellos comían mucho coco, y le decían cocolo. Pero su costumbre, vamos a decir, una costumbre buena, ellos sabían educar a sus hijos. Aquí hay una cosa acerca de los cocolos, la educación de los hijos. Los cocolos, no. Aquí, bueno, ahí habla de los cocolos que eran bien rígidos. Los muchachos no se salían con la suya. Y los muchachos tenían que ser respetuosos porque sabían que iban a venir a su castigo. Y mis padres eran de los cocolos y mis abuelos también que nos educaron. De tal manera que, tú sabes, todo el mundo sabía cocinar, los hombres y las mujeres. Sabían limpiar, sabían trabajar. Ellos vinieron aquí con la cultura del trabajo. Ellos vinieron a trabajar y toda su familia, que todos los que nacimos aquí, pues aprendimos a trabajar. En vez, tú sabes, no habían drogas en ese tiempo, pero ellos no se inventaron ninguna droga, sino que el trabajo era lo que mantenía uno con vida. Y tenían las logias, aquí hemos oído hablar de las logias. Aquí queda una logia, allá frente a esa funeraria en la Rafael de Lima. Hay un edificio que está desbaratando ahí en una logia. Las logias eran sociedades donde ellos se reunían. Y yo le voy a decir que ellos tenían una fiesta todos los años, el aniversario de allá en Angelina. Y ahí está la casa donde hacían todas esas fiestas. A ver si lo veo, una casa grandísima.
Y entonces ellos tenían muchos edificios donde se reunían. Estas son las cosas que ellos trajeron, por ejemplo, las planchas, no sé si ustedes han visto. Esta clase de plancha. Y bueno, aquí hay otro. ¿Qué es la plancha? Sí, es una cosa, es una plancha. Se llena de fuego, el fuego se pone por dentro. Y después, esto es una de la iglesia, posiblemente la que está allí. Y esos son quién? Se ve. No, ahí dice que para los cocoros el trabajo es sagrado. El trabajo que está encargado. Aquí está. Pues esta es la chorcha, le decían. Ok, church es en inglés. Y la gente le decía la chorcha. Esa es mi chorcha. Yo aprecio mucho esto porque yo recuerdo cuando yo entraba a esa casa y podía caminar para esos escalones. Y yo recuerdo cuando yo podía brincar de aquí al suelo, eso fue una gran cosa. Esa casa está desbaratada ahora. Pero esa era la gran chorcha y ahí se hacían unas fiestas. Mi abuela hacía todos esos bizcochos y los traían de todas partes. Y esa era la tienda que había en Angelina. Y eso era mi padre. Los cocoros eran severos en la disciplina. Cuando tú me preguntas de la cultura, ¿verdad? Creían la educación podía superar la pobreza, con buena educación. Así es que mamá tuvo 10 hijos y yo recuerdo que los 10 hijos de mamá salió en el periódico, ¿verdad? Esta mujer que tiene 10 hijos y los 10 sabían leer y escribir. Entonces, llegó el tiempo que mi hermanita pasó del primero al segundo y entonces era la número 10. Y todo, tú sabes, todo era... Nosotros no teníamos vestidos de mucha gala y muchas cosas, pero el uniforme de la escuela siempre lo teníamos. Todos los cocoros tenían el uniforme de la escuela y tenían su escuela donde aprendían inglés. Yo no sé quién me enseñó a mí inglés, pero tiene que haber sido mamá que me enseñó a mí inglés, pero yo siempre he sabido leer y escribir inglés. Y no sé, no recuerdo a mamá sentándose con un libro, tú sabes, como esto, pero sí yo lo sabía, siempre he sabido inglés y siempre he sabido español. Así es que los cocoros se preocupaban de que sus hijos fueran a la escuela y mi mamá y mi papá no se perdían hasta los abuelos. ¿Y los cocoros y los guloyos son iguales? Ok, entre los cocoros que vinieron aparecieron grupos que se dedicaban como que era música entonces. Folclórico, grupo folclórico. Sí, tenía su grupo folclórico. A veces eran indios, se vestían como indios. Es más, los que quedan ahora que les dicen guloyas son indios en realidad. Okay. Pero antes de eso, los guloyas tenían, ¿cómo que le llaman? Un musical, no era banda, no, sino una comedia, un grupo. Ok. Un drama. Drama. Ellos hacían el drama de la Biblia, que era de David y Goliat. Y también hacían el drama del buey, que salía corriendo de los ingenios. Y hacían muchos dramas. Y los dramas eran bailados, o sea, con música de Goliat. Y si eran indios, había un grupo, por ejemplo, en Miramar porque ya no eran solo los guloyas los cocoros comenzaron, pero después no eran solamente cocoros, sino todo el mundo estaba en esos grupos. Y en Miramar había ese grupo de indios. ¿Sabes cómo se dicen lo que se ponían los indios, verdad? Pues habían bandas y bandas, y uno se gozaba mirando todas esas bandas que danzaban. Como esto, así. Así era que yo se vestía. Así como ellos. Esos son los nuevos guloyas. Ese es un grupo, ese señor se murió hace poco. Sí, ese... No sé si se ve. Niña, ¿eh? Niña, ¿eh? ¿Qué te dicen eso? No, Linda. Linda, sí, Linda. esa es Linda. Y esa muchachita está ahí, ella vive ahí en otra calle. Esa hija de un famoso guloya también.
Pero es De decir yu- que esa es la vestimenta de ahora, los buloyas, si ustedes lo ven, van al parque, ellos todavía salen en el parque. Charlina. En el parque ellos van Mi hermana sí. Bueno, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Gracias por respondernos y por aceptarnos en su hogar. bueno, a la orden siempre. Nosotros nos alegramos de que alguien quiera saber más de nosotros. Mañana van a venir, van a tener una fiesta mostrando la comida cocola aquí en el rincón. ¿En el rincón aquí? Sí. El sábado. O el sábado, Sí. sí, el sábado por la tarde. Así que, no sé, yo me atrevo a decirle que vengan, se separan por ahí, si le dan comida le dan, y si no, por lo menos ven lo que están comiendo. Sí, La ok. comida cocola. Ahí van a presentar mucho de la comida cocola. El fricho. ¿Mm? ¿Cómo fue que usted dijo que se llamaba fricho? Fricho. Fungi. 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 Si te pueden decir funchi, me Fungi. dicen en español funchi, en inglés fungi, más o menos lo mismo. La harina de maíz como lo digo, esa es una de las comidas más selectas, vamos a decir. Yo digo la más nutritiva, porque cuando usted come harina de maíz y come molondrón, está comiendo dos cosas que le hacen mucho bien. Y el pescado, ya tú sabes. Sí. Así es que ya tiraron